Paz de Dios, con este video vamos a iniciar una serie de videos tipo podcast en donde vamos a estar entrevistando personas con historias interesantes. En este caso, el día de hoy les traigo al señor Javier Ospina. Bueno, gusto de estar acá con el amigo Joel Morales. Ya como él me presentó, mi nombre es Javier Ospina. Tengo esta oportunidad primeramente de agradecerle a Dios y a cada persona que de alguna manera me ha seguido a través del TikTok con una propuesta que le hice al ciudadano alcalde Tubet Turbay y al ciudadano gobernador Yamil Arana. Esto más que una idea o una inquietud, la presenté como una propuesta porque quiero consolidarla en el tiempo como un proyecto como tal, que va a ir dirigida en beneficio a una población diagnosticada de enfermedades autoinmunes, en la cual está mi hija Victoria Ospina con este tipo de diagnóstico, específicamente con una esclerosis múltiple. Señor Javier, tengo entendido que la propuesta que usted presenta es una fundación de seguimiento. Me gustaría que nos contara un poco sobre qué problemática resolvería esta fundación o hacia qué tipo de personas va dirigida. Fíjate bien, más que una fundación dirigida al seguimiento, va dirigida a un acompañamiento a este tipo de personas que están diagnosticadas de enfermedades autoinmunes. Yo me estoy especificando en la parte de lo que es la esclerosis múltiple, de la cual está diagnosticada mi hija desde los 13 años. No fue un diagnóstico final como tal, sino un prediagnóstico, podríamos llamarlo así, debido a que fue en Venezuela, cuando ella tenía, mi hija, 13 años, ya estaba una problemática económica. Y debido a ello, los médicos, los neurólogos tenían que reunirse a nivel local y a nivel nacional para determinar y precisar este tipo de padecimiento o diagnóstico de mi hija. Sin embargo, bueno, yo la estuve tratando a ella. La idea de la fundación es darle el acompañamiento a este tipo de pacientes de esclerosis múltiple debido a que no existe aquí en la ciudad de Cartagena. Yo inclusive me tomé voluntariamente de investigar en el DADIS, que es la Dirección de Salud acá de Cartagena, donde no hay ninguna fundación que haga este tipo de actividades o le den pues este tipo de acompañamiento a estos pacientes de esclerosis múltiple. De allí es esta iniciativa que se ha convertido en una propuesta, la cual sé que va a contribuir no solamente al bienestar o a mejorar la calidad de vida de mi hija, sino a muchos pacientes que sufren pues de este diagnóstico. Señor Javier, ¿qué deficiencias usted observó a medida que usted iba haciéndole ese acompañamiento a su propia hija? Porque usted lo está viviendo en carne propia. ¿Qué fue lo que usted pudo observar o qué lo motivó a dar pie a este proyecto? Bueno, Joel, si hablamos de falencias, entraríamos en un espacio bastante amplio. Sin embargo, vamos a ser bastante puntuales. Y una de las mayores razones que hemos podido vivir, que hasta el día de hoy estamos sintiendo esa necesidad de atención cuando uno tiene un familiar que padece este tipo de diagnóstico, y se puede ver claramente que inclusive cualquier tipo de paciente está sucediendo acá en Cartagena. No me voy a atrever a hablar de otras ciudades, ni siquiera del departamento en general, y sé que pueden dar fe de eso todas aquellas personas de diferentes padecimientos de salud que luego que tienen una cita médica o inclusive le dan de alta luego de una hospitalización, inmediatamente, según lo que tenga el paciente, le van a mandar una receta médica que obviamente les indica los medicamentos para su mejoría o su recuperación, bien sea si estaba hospitalizado o si tiene una cita médica, le van a recetar algo para mantener su salud óptima. Luego de allí que tú te retiras del centro de salud y te diriges, bien sea ese día o el sábado o el domingo, tienes que esperar el día que te vayan a atender. Luego que llegas y esperas 1, 2, 3, 4, a veces hasta más horas en las droguerías o farmacias que están afiliadas a tu EPS. Luego de que esperas todo este tiempo, que es bastante considerable, te dicen seguramente que no hay todos los medicamentos. Y ahí es donde empieza la gravedad del asunto en cuanto a esa fase de recuperación del paciente. Claro. Porque aun cuando no tengan el medicamento la droguería, tú como familiar o como paciente tienes que conseguirla, porque te lo mandó el médico justamente para que te recuperes tu salud. Y justamente esos días que tú dejes de suministrarte esa medicina o suministrársela al paciente, la salud va a ir
en deterioro. Entonces, claro, cuando es un medicamento, vamos a llamarlo así, que sea accesible, pero ya es bastante gravoso cuando uno como paciente tiene una situación de esta, porque están consideradas enfermedades de alto costo. Le recetan el médico unos medicamentos, se suma a esta área económica, a este factor económico que ya te está quejando durante tanto tiempo a nivel familiar o a nivel personal, y entonces tienes que sacar dinero a veces de donde no lo tienes. Entonces tienes que recurrir a amistades o a personas, inclusive a veces hasta desconocidas, que te puedan brindar un apoyo. Gracias a Dios, yo he tenido amigos hasta de la infancia que en un momento dado me han tendido la mano, amigos que en el transcurso de la vida he tenido, personas que me han ayudado pues desinteresadamente por esta situación, compañeros de trabajo inclusive, y de alguna manera me han ayudado, pero no estamos hablando de un día, de una eventualidad de X, estamos hablando de casi ya 5 años por lo menos en mi situación acá en Cartagena. Entonces ya ustedes pueden visualizar la situación delicada, pues. Entonces, claro, cuando es un medicamento que uno lo pueda comprar, uno lo compra. Pero ¿qué pasa cuando es un medicamento de un mayor costo? Ahí es donde la cosa se pone más fuerte. Porque, y tengo entendido, porque no lo voy a hablar solamente de mi hija, yo gracias a Dios he conseguido tocando por aquí puertas, pero inclusive a veces no le he podido dar la dosis que le corresponde. Ha pasado. Y ahí es donde la salud se compromete un poco más o su recuperación. Pero hay personas, amigo mío, que se ven en situaciones críticas y no le dan el medicamento apropiado a ese familiar o la persona no tiene para comprarlo y esa persona, su deterioro de salud se acelera de una manera significante y se compromete más su salud, pues. De allí la importancia de este acompañamiento, hablándola solamente desde el punto de vista del medicamento. Claro. Imagínate, Joel, que se ha presentado ocasiones que yo he tenido hospitalizada a mi hija y yo me he puesto en turno con mi esposa, ella se queda durmiendo con ella porque hay que asistirla y luego para que mi esposa vaya a descansar yo voy a reemplazarla, pero hay personas que viven en pueblos donde acuden personas de 80, 90 años que tienen su hijo allí, claro, que viven a una distancia larga, mi hermano, y a veces no tienen ni siquiera para tomarse un café. Entonces, es lo que a uno le inquieta más como padre, como familia, claro, como incluso amigo. A esas personas se les haría más difícil de pronto buscar un medicamento porque les amerita más tiempo. Correcto. Ahí es donde más o menos, bueno, por eso les refiero cuando no tienen ni siquiera a veces para tomarse un café. Imagínate a esta persona, Joel, cuando sale, le dan de alta a su hijo o a él mismo, porque a veces no tiene ni familiar y le están dando alta y él por sus medios se tiene que movilizar, dependiendo la gravedad que tenga, por supuesto, y se tenga que dirigir a esa farmacia. Y después cuando llega a esa farmacia le digan, después de tantas horas y de su incomodidad, o si es un familiar dejando trabajo o estudio, le digan que el medicamento no está y de paso no tiene el dinero para comprarlo. Ahí es donde todo se compromete, porque entonces la droguería te dice, venga a los 3 días, a los 5 días, pero a veces pasan esos 3, 5 días y tampoco está el medicamento, a veces pasan meses. A veces el paciente se recupera y ese medicamento nunca llegó y se recupera porque esa familia o ese paciente tuvo que buscar el medicamento de otra manera. Entonces es de allí donde nace este acompañamiento, porque no haría falta, existiendo una fundación que brinde este acompañamiento, que esta persona se trasladara o dejara de dirigirse a su hogar una vez que le den de alta. ¿Por qué? Porque esta fundación se encargaría de buscar los medicamentos en la farmacia y los que no hay, comprarlos, porque para eso es la fundación, y de aliviarle la gravedad de la situación económica y de conseguirle el medicamento a esta persona. Y se lo llevaría hasta su pueblo, hasta su hogar. Imagínate lo mucho que contribuiría al bienestar. Una carga gigantesca. Gigantesca a ese familiar o a ese paciente. Y obviamente eso quedaría, ese pendiente que le llaman ellos de medicamentos, la misma fundación se encargaría de darle ese seguimiento hasta que ese medicamento salga y llevárselo. Entonces ahí se le complementaría al paciente o se le llevaría al familiar para que se le suministre dicho medicamento. Y de haber terminado el tratamiento con ese medicamento oportunamente retirado por la fundación, quedaría en un stop ya con la facilidad de que cuando haya un paciente que lo requiera, se le pueda suministrar de manera inmediata y oportuna. Por eso es que el acompañamiento es de manera oportuna,
¿Para qué? Justamente para lo que mencionas, darle la ayuda necesaria cuando esta persona lo necesita. Señor Javier, tengo entendido que una fundación necesita recursos para funcionar. ¿Cómo usted tiene proyectado el tema de los recursos para el funcionamiento de la fundación y cómo más o menos se estaría manejando la fundación? Bueno, Joel, fíjate, esta pregunta es muy importante que las personas que nos están viendo la conozcan, porque sabemos que para manejar este tipo de acompañamiento y de proveer de manera oportuna la necesidad que pueda tener el paciente o sus familiares, se necesitan obviamente recursos. La propuesta se basa en la autogestión. Esta es una de las particularidades, y los recursos, sabemos que las fundaciones en su generalidad provienen de las diferentes donaciones, bien sea de entes gubernamentales o empresas privadas. Obviamente es aceptable toda donación que pueda venir y que vaya en pro y en beneficio de la consecución de la fundación. Sin embargo, la autogestión, la idea es que sea el eje principal motora, sería generar sus propios ingresos a través de la alcaldía o la gobernación o inclusive instituciones privadas. Un ejemplo, el casco central, hoy vemos que el alcalde está haciendo su esfuerzo por mantenerlo limpio, está decorando, está recuperando espacios públicos y un sinfín de otros tipos de gestiones. Fácilmente le podría otorgar a la fundación un espacio de mantenimiento, bien sea de una plaza o de un área del casco central, donde la fundación garantice el mantenimiento y la limpieza de ese espacio, bien sea una plaza, bien sea parte del casco central o cualquier otro lugar. Si es una institución privada, también se le puede otorgar un mantenimiento de limpieza, de cómo mantener limpias todas esas áreas, y eso que genera serviría para el mantenimiento y la capitalización, pues, de esta fundación. Esto es por decirle de una manera. Otra podría ser, aquí hay muchas playas, porque estamos hablando de Cartagena, una ciudad demasiado hermosa, muy visitada por muchos turistas locales y extranjeros, donde uno puede ir a algunas playas inclusive que, lamentándolo mucho, los que acuden a esa playa no tienen pues la delicadeza de recoger la basura y todo lo demás. Entonces la alcaldía o las instituciones tienen que verse obligados a mantener esas áreas. Tranquilamente se podría otorgar un contrato para mantener X playa limpia, donde puedan los locales y los extranjeros disfrutar dichos espacios. Otra manera de generar es que parte de esos espacios públicos que hoy en día el alcalde está recuperando, esto es muy importante, en esos espacios públicos seguramente van a tener pequeños locales donde va a ser necesario vender un lunch, tener agua, tener un refresco, tener unos jugos, y sería muy importante que se le diera una concesión de estos locales, no tanto ya directamente a la fundación, sino a familiares o pacientes de este tipo de diagnóstico, que puedan de alguna manera también subir o nivelar su calidad de vida, ya que por justamente tener esta condición médica, a veces se limitan en darle un trabajo convencional de horario, justamente porque a veces las recaídas ameritan un periodo de descanso, de recuperación, y ahí es donde está la situación en estos trabajos convencionales, por decirlo de alguna manera. Pero teniendo un local, una concesión de un local, mientras si el paciente no lo puede atender tranquilamente un familiar o un empleado, donde genere recursos para él sustentarse, y también podría ser este local un contribuyente más a capitalizar dicha fundación, porque claro, esa misma persona se está beneficiando también de la fundación. Y una pregunta, por ejemplo, en el tema de, le dan un contrato, un ejemplo, para limpiar la playa, ¿no? De X millones de pesos. El personal, las personas que van a participar en la limpieza de la playa, ¿cómo se manejaría eso? Bueno, esta pregunta es muy importante también. Como la finalidad de esta fundación es brindar un beneficio a un específico grupo vulnerable de salud, hay muchas personas que se quieren involucrar. Sin embargo, este tipo de personas o a estas personas que se involucren para llevar a cabo estas obras sociales y públicas tendrían su beneficio. Se les pagaría el día de trabajo, se les daría su alimento, inclusive el transporte, y así podríamos de alguna manera coadyuvar también a que estas personas tengan un ingreso, y necesariamente no tienen que ser personas dedicadas a un 100% a cumplir un horario, porque son contratos eventuales y de tiempo determinado. Eso quiere decir que cualquier persona o cualquier estudiante o un trabajador que no tenga un trabajo fijo, sino eventual, un obrero, cualquier persona que tenga la disposición
pueda participar en ello. No solamente a la hora de dar respuesta a un contrato o a un llamamiento de eso, ellos también pueden participar, un estudiante, a contribuir a la llevada del medicamento, a ese acompañamiento, porque no se necesita que sea un psicólogo, un psiquiatra, un neurólogo o un enfermero, no. Simplemente tener un corazón presto para contribuir a esta fundación, que va a determinar que la finalidad es buscar el bienestar del prójimo, de este tipo de personas que de alguna manera están pasando una situación delicada en su vida, porque como ya sabemos, y discúlpenle que les reitere, son enfermedades que se conocen como huérfanas, no tienen origen, no tienen una explicación de ser, sin embargo, existen y son enfermedades muy dolorosas que conllevan al detrimento de la salud de los pacientes y de paso que afectan mucho, no solamente la parte económica, sino emocional, al núcleo familiar y al entorno de estos pacientes. Entonces, cuando todas estas personas, un vecino, se abocan al desarrollo o a darle cumplimiento a la consecución de este tipo de fundaciones, van a tener una respuesta no solamente de satisfacción para ellos, sino lo van a visualizar en estas vidas que tanto lo necesitan. Señor Javier, unas palabras para estas personas que están viviendo algo similar, que tienen pacientes con enfermedades autoinmunes y que están pasando por estas dificultades hoy en día y necesitan esa mano ayuda. ¿Qué usted le diría a esas personas? A estas personas, Joel, que están pasando este tipo de situaciones, porque no es solo el paciente, la afectación a nivel del núcleo familiar, del entorno en general, de amigos, de allegados, de compañeros, es bastante delicada, es bastante sensible. Sin embargo, yo los animo a que no se aíslen por esta situación que puedan tener ustedes como pacientes o los familiares. Siempre den lugar a que hay personas, no solamente como yo, que estoy pasando una situación similar a la tuya, sino hay muchas personas dispuestas a tenderte una mano. Yo sé que sí. Fíjense, y por eso el agradecimiento entrando a este compartir con Joel, que desde hace aproximadamente 2 meses, creo que se está cumpliendo justamente hoy, fue que subí el primer video. Y yo no soy TikToker, no me veo allí, sin embargo, ya hay más de 4,000 personas siguiendo. Eso quiere decir, amigo, amiga mía, familiar, tío, tía, que sí hay muchas personas que quieren verte bien, que quieren darte un acompañamiento, que quieren darte un apoyo. Siempre hay que buscar y poner a Dios en primer lugar, claro que sí. Pero lo que vemos y lo palpamos nos ayuda mucho a mantenernos ese ritmo. Y siempre van a haber personas dispuestas a ayudarte y ayudarnos. Te lo digo hace 3 semanas más o menos, aproximadamente 4 semanas, tuve una situación con unos anticoagulantes que le mandaron a mi hija y me pasó algo similar a lo que les estaba relatando anteriormente. Y resulta ser que me dieron un pendiente, o sea, a los 3 días me consiguieron unos cuantos anticoagulantes, luego me consiguieron otros a la semana siguiente, pero de 120 todavía me deben 67, por decirte algo. Sin embargo, mi hija, yo no le he dejado de suministrarle los anticoagulantes, pero resulta ser que le mandaron una ampolleta de 80 miligramos cada 12 horas. Resulta ser, Joel, que de 80 miligramos no se consiguen ni en ninguna farmacia, ni las que están afiliadas a la empresa de salud, ni las farmacias comerciales en la calle, no se consiguen de 80 miligramos. Entonces, claro, la otra vía es buscarle las de 40 miligramos. Entonces serían 2 ampolletas cada 12 horas, o sea, serían 4 ampolletas cada 24 horas. Estamos hablando que cada ampolleta cuesta 16,000 pesos. Entonces estaríamos hablando de un tratamiento de 60 y pico de mil. Por ahí pasó, porque hay una droguería que te la venden más cara, otra menos. Y Dios es tan grande y tan fabuloso que toca corazones, nos coloca personas bendecidas por Él, tocadas por su corazón. Y un amigo me dijo, mira, mi esposa es enfermera, él estuvo tratando un paciente que ya partió y le dejó unas cajas con unas ampolletas de esas, yo te las voy a facilitar. Y llevando al cómputo de las ampolletas que me regaló, pues, porque me las donó, estamos hablando de más de 600,000 pesos. Entonces, una persona que simplemente por contarle lo que yo estaba pensando, no me dejó ni siquiera determinar cuando me dijo, mañana te las traigo. Entonces, quiere decir que sí hay personas, muchísimas personas dispuestas a brindarte ese apoyo. De allí, por eso,
es que hago esta propuesta, se las hice tanto al alcalde como al gobernador, porque hay una figura que son las prerrogativas de Estado y obviamente le dan mayor celeridad a todo este tipo de gestiones para una mayor efectividad y rápida atención a estas personas. Sin embargo, bueno, ya sabemos la dinámica que puedan tener ellos, todavía no he tenido respuestas, sin embargo voy a seguir insistiendo. Tengo mucha fe en que ellos, al escuchar, o su equipo de trabajo al escuchar estas propuestas, van a dar un paso adelante, van a tender la mano, porque ya no es solo mi hija, no es solamente mi familia que está siendo afectada, hay cualquier cantidad de ciudadanos que está siendo afectados por este tipo de situaciones de salud. Y la idea no es constituir una sola fundación en toda la ciudad de Cartagena, no. Justamente la idea es que este tipo de fundaciones tengan un control, tengan un seguimiento para que haya transparencia. Claro. Y para que pueda darse la efectividad, tiene que haber necesariamente esta interrelación institucional tanto con los entes gubernamentales como las instituciones o las empresas privadas. Pues. De allí, ese esfuerzo sumado, la suma de todo este esfuerzo, va obviamente a dar un resultado mayor y positivo a todas estas personas que hoy en día lo están necesitando. No es igual a que yo por mis medios pudiera constituir con ayuda de una institución privada esta fundación y me vaya al FIRE, por darte un ejemplo, que es donde tratan a mi hija, que es un centro neurológico aquí por excelencia, y vaya, mire, yo quiero que ustedes por favor me den el censo de las personas que están afectadas por esclerosis múltiple y ustedes la monitorean de acá o le hacen el seguimiento médico de acá. Claro, no es que me van a decir no, pero seguramente eso va a pasar un proceso y un tiempo para otorgarme suministrarme esa información, ese censo al que yo requiero. Sin embargo, si yo voy de parte de la alcaldía, porque ya previamente conversé con ellos, estoy hablando con ellos, estoy conversando con el DADI, y hay todos estos entes gubernamentales están sumados, la DIAN, están sumados, hay una transparencia, hay una publicidad de lo que se está haciendo a través de esta fundación. Claro. Obviamente, más que facilitarme, ellos van a sentir el deber, claro, de más que inclusive suministrarme una información, se van a ver motivados a participar en llevar este bienestar a los pacientes que acuden a ese centro neurológico. Esa es la idea. Para finalizar, Javier, no sé si quieres agregar algo más. Bueno, Joel, sí, ya finalizar. Primeramente, gracias por tu atención y gracias a ustedes que hasta ahora me han acompañado a través del TikTok. Espero que sigan acompañándome a través ahora de esta oportunidad que me está dando el amigo Joel Morales. Y bueno, los animo a que se sumen, a que compartan los videos, compartan esta inquietud, esta propuesta, porque sé que puede servir de modelo no solamente para un sector. Lo ideal y sería una satisfacción muy grande no solamente para mí, sino para todos estos pacientes que padecen este tipo de diagnóstico, no solamente aquí en Cartagena, sino en todas las ciudades de este hermoso país, Colombia, y por qué no, que sirva de modelo para otros países. Claro, todo lo bueno se tiene que copiar y modificarlo hacia lo mejor, pues, o sea, llevarlo a cada día a mejorarlo y compartir este tipo de experiencias que bastante van a ayudar y a contribuir el bienestar y la calidad de vida de estos pacientes, porque a veces nombramos a estos pacientes y pensamos que son pacientes que están incapacitados, y no es así. Una discapacidad inclusive que a veces pueda presentarse por una recaída es una discapacidad, no es una incapacidad. Esa persona luego de su recuperación puede hacer su vida normal, o sea, es un esposo más, es un hermano, es un hijo, es un padre, es un trabajador. Entonces hay que brindarle ese respeto y el apoyo posible que tenga que brindársele. Yo los animo a que sigan compartiendo este video y pongan esa inquietud en muchos corazones que yo sé que poco a poco se van a ir sumando y hacer de esta propuesta un modelo a seguir. Eso es todo. Bueno, gracias. Dios me los bendiga. Muchas gracias, señor Javier. Les voy a estar dejando el TikTok del señor Javier en la descripción de este video.
Y si tú no puedes apoyar de pronto a la fundación con presencia, no puedes apoyar con de pronto algo monetario, ¿no? Porque muchas personas tienen el deseo de apoyar de alguna manera. Puedes apoyar también con un like o compartiendo esta información, porque es importante que llegue a muchísimas personas. Y si es posible, por favor, etiqueten al alcalde Dumek Turbay y al gobernador Yamil Araya, porque sería importante que esto llegue al Estado. Así es, Joel. Gracias, de verdad, gracias. Bueno, paz de Dios para sus vidas. Paz de Jesucristo. Amén. Amén.